Hola, bienvenidos a este taller básico de estadística y SPSS. En esta primera lección vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. Como ya vimos en la clase anterior, el concepto de estadística es aquella ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. La estadística es una ciencia que nos ayuda muchísimo en el proceso de investigación y hacer que ésta tenga una mayor validez y rigurosidad. La estadística que vamos a estudiar en esta unidad la vamos a dividir en dos ramas. La estadística descriptiva, que es aquella que se enfoca en la recolección, resumen y presentación de un conjunto de datos, y la estadística inferencial, que utiliza datos de las muestras para obtener conclusiones acerca de cierta población. En esta lección vamos a centrarnos, como dije anteriormente, únicamente en la estadística descriptiva. Esta tiene sus raíces en la necesidad de las grandes organizaciones políticas y sociales de guardar registro, por ejemplo, los censos poblacionales. Los fundamentos de la estadística inferencial, en cambio, se basan en las matemáticas de la teoría de la probabilidad y utilizan los datos de la muestra para calcular los estadísticos que proporcionan los estimados de las características de una población. La diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial es que la descriptiva únicamente busca, como dice su nombre, describir cómo están conformados ese conjunto de datos, mientras que la estadística inferencial pretende, a través de una muestra, poder generalizar una conclusión o alguna hipótesis de investigación a toda una población. Principalmente lo que se utiliza en este nivel, que es el nivel más básico de la estadística, son tres aspectos fundamentales: las distribuciones de frecuencias, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. En el caso de la distribución de frecuencias, son aquel conjunto de puntuaciones de una variable ordenadas en sus respectivas categorías. Como ya vimos en clase, utilizamos principalmente tablas y gráficos. Las medidas de tendencia central son aquellos valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición de la variable. Las principales son la media, la mediana y la moda. Y finalmente, las medidas de variabilidad, que son aquellos intervalos que indican la dispersión de los datos en una escala de medición de la variable. Tenemos principalmente la varianza, la desviación estándar y el rango. En el caso de las distribuciones de frecuencia, como les decía anteriormente, podemos utilizar tablas de frecuencias y también gráficos, y el tipo de gráfico va a depender del tipo de variable que tengamos. Las tablas de frecuencia es aquella agrupación de datos cualitativos o cuantitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. Por ejemplo, esta es una tabla de frecuencia de los vehículos que vendió Applewood Auto Group por locación. Y tenemos las locaciones que son Kane, Olean, Sheffield y Tionesta. Y se van colocando en la siguiente columna los números de autos por clase: 52, 40, 45, 43, para un total de 180. Además de las frecuencias absolutas, que son estos números 52, 40, es decir, el número de autos, también podemos tener frecuencias relativas, que vienen siendo los porcentajes. Por ejemplo, de las ventas totales de 180, esta locación de Kane vendió el 28% aproximadamente de autos. Olean vendió 22% y así sucesivamente. ¿De qué otra manera pueden presentarse las distribuciones de frecuencia? Como les decía, lo podemos presentar en gráficos de barra. En el caso del gráfico de barra, este instrumento es común principalmente para variables que sean del tipo categóricas o cualitativas. Estos gráficos presentan una distancia entre cada barra, ya que la naturaleza de la variable es cualitativa. Por lo tanto, las barras no son adyacentes, es decir, no están juntas. En ellas, las clases se representan en el eje horizontal y la frecuencia de la clase en el eje vertical, que sería el mismo ejemplo que teníamos de la tabla anterior de los vehículos vendidos en cada local. La variable local es de escala nominal, así que no importa el orden de los locales sobre el eje horizontal. Es decir, yo puedo tener acá a Kane primero, o puedo decir que voy a colocar a Tionesta de primero. También podemos presentar esos datos cualitativos en una gráfica de pastel.
como esta, y se utiliza principalmente cuando queremos mostrar porcentajes. Por ejemplo, gráfica de pastel de los gastos de la lotería del estado de Ohio en 2009. Y podemos ver que la mayoría, el 50%, son de premios y le sigue educación con 75%. ¿Qué gráfica utilizar? Si en un caso se están haciendo esa pregunta, es preferible usar una gráfica de barras cuando el objetivo es comparar el número de observaciones y la gráfica de pastel cuando se quiere hacer referencia a porcentajes. Ojo, se recomienda utilizar principalmente tablas de frecuencia en lugar de gráficos cuando los datos son muy pequeños, es decir, que son menores a 20. Es preferible mostrar esos datos menores a 20 en una tabla, ya que en el gráfico podría hacer una ilusión falsa de lo que se está mostrando. En el caso de los datos cuantitativos, también utilizamos tablas de frecuencia y esta parte de poder hacer los intervalos en el caso que tengamos una cantidad de datos enorme, lo vamos a ver directamente en el programa SPSS. Y realmente lo que vamos a hacer es pasar de esta cantidad de datos a organizar los datos por intervalos. Esto se refiere a la distribución de frecuencias de ganancias en esta empresa sobre los vehículos que se vendieron en el mes pasado. Y los datos se van organizando por intervalos, en este caso con una separación de $400, de 200 a 600, de 600 a 1000, etcétera, hasta llegar al valor más alto que es $3,400. Y la frecuencia absoluta se va colocando igual en la columna y así sucesivamente. El intervalo ancho de clase tiene que ser el mismo para todas las clases, pero repito, esto se va a hacer directamente en el programa SPSS y allá lo vamos a ver mucho mejor. En esta gráfica lo que podemos observar es que las ganancias por vehículo oscilan entre 200 y $3,400 máximo. Las ganancias se concentran entre $1,000 y $3,000, es decir, entre esta clase, $1,000 y $3,000, ya que son $3,000, perdón, este que está acá, ya que tenemos la mayor cantidad de autos vendidos. La máxima concentración o frecuencia más alta se concentra en la clase que va de $1,800 a $2,200, ya que tenemos ahí 45 observaciones, es decir, 45 vehículos. En el caso de los histogramas, estos los utilizamos principalmente para aquellas variables que son numéricas o cuantitativas. Esta gráfica en la que las clases se señalan en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical, y además son barras que en este caso sí van adyacentes, es decir, van juntas. Las frecuencias de clase se representan por medio de alturas de barras que se dibujan de manera adyacente. Y por lo general, se puede agregar que estos datos cuantitativos se miden con escalas continuas, no discretas. Acá miramos muchísimo mejor el histograma de ganancias de la misma tabla anterior, que son los 180 vehículos que vendió esta empresa. Además de la gráfica del histograma, también podemos utilizar el polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia también muestra la forma que tiene una distribución y es similar a un histograma. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. En este caso tenemos de igual manera la ganancia en dólares de los vehículos que se vendieron y la frecuencia de los vehículos por cada una de las ganancias. Los polígonos de frecuencia relacionan las puntuaciones con su respectiva frecuencia. Es más propio de un nivel de medición por intervalos o de razón. Y por eso es que tenemos acá algunas categorías por intervalos con sus frecuencias absolutas y otro ejemplo de histograma sobre la variable satisfacción en el trabajo. Esto es todo por este primer video. Esta es la primera parte de lo que es estadística descriptiva. En el siguiente video vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Muchas gracias por ver este video y te invito a ver el siguiente video después de que tomes un receso.